Saludos, Mamela, es un placer tenerte aquí en el canal y espero poderte tener de nuevo más adelante por aquí, por estos lados. Gracias, del gusto es mío. Bueno, Mamela ha sido entrevistada en el canal de Spanish Libertarian, en el canal de Libertarios. La traigo aquí al canal porque la verdad he podido leerla en sus escritos que ha hecho para el Pan Am Post y porque pues comparto en bastantes ocasiones, en bastantes sentidos, la opinión que ella maneja sobre diversos temas. Me gustaría que por favor pudieras mencionarnos y contarnos quién es Mamela Fiallo. Mucho gusto, buenas tardes. Soy Mamela Fialo Flor, en Facebook me pueden ver como María Fialo, me denunciaron el perfil y me sacaron mi apellido materno también. Yo soy nacida en el Ecuador, hace 14 años que vivo en Argentina y me crié en Estados Unidos, así que según yo hablo castellano neutro. Tengo formación pedagógica, soy docente, doy clases particulares. Doy clases tanto a madres que trabajan para darles la facilidad de horarios y me enfoco también mucho en el tema de varones y llenar el vacío pedagógico que hay gracias a la educación mixta forzada, que si quieres lo mencionamos más adelante, forza. Un término que a mí me encanta que se llama la regla de oro, que plantea que los niños están siendo criados como niñas defectuosas porque las niñas manejan el estándar de buena conducta. Así que yo como docente intento equilibrar eso y subsanar esa herida y ese vacío cognitivo. Soy columnista en el Pan Am Post, como mencionaste, me dedico a eso diariamente. Soy cofundadora del Partido Libertario Cubano José Martí y también cofundadora de la Biblioteca Benjamin Franklin en La Habana, Cuba, y el Instituto Mises Mambí, que opera también en Cuba. Soy asesora académica del Instituto Fernando de la Mora en Paraguay, donde tuve el honor de estar junto a académicos como José Antonio Cast, que fue aspirante a la presidencia de Chile, un gran economista como fue Andrés Barrientos, que explicó cómo el modelo de Pinochet, gracias a su asesoría de los Chicago Boys, levantó al país, entre otros. Perfecto, excelente, mejor dicho, alucino con todas las cosas que has hecho y con tu activismo a favor de, pues, de la libertad en general, ¿no? Me gustaría saber, porque me interesa mucho, cómo fundaste, cómo ayudaste a fundar el Partido Libertario. Me parece que en Cuba, porque me parece que en sí mismo es un hito histórico, creería yo, ¿no? ¿Puedes contarnos, por Sí. favor, cómo fue, cómo es esa Bueno, historia? en honor a la verdad, yo estuve en contra, porque para mí la solución no va por ahí, sino más bien desde la cultura. Pero al ser solo legal el Partido Comunista en Cuba, fue un acto de rebeldía y de un impulso a la libertad y nació de los propios cubanos. Entonces ellos dijeron, nosotros lo queremos hacer y dijimos, bueno, lo vamos a apoyar. Yo tengo mi socio en Estados Unidos, Zach Foster, que es un libertario de cepa y él es el portavoz para Norteamérica y yo para Sudamérica. Entonces lo que hicimos es recaudación de donaciones, estamos siempre moviendo gente que quiera ayudar y proveemos cursos de capacitación, talleres de filosofía libertaria y tenemos un promedio de detenciones uno cada 2 semanas. Tenemos un preso hace 2 años, tuvimos un preso a lo largo de un año. Sí, Ubaldo Herrera está en huelga de hambre, entró bastante gordito y ahora es piel y hueso. Fue liberada a la secretaria del Partido Libertario Cubano, José Martí. Estuvo presa por posar junto a una foto en la independencia de Estados Unidos, salió así, muy diva ella, haciendo así, junto a su abuela, que es la integrante más anciana del partido y ella la más joven, y solo por hacer así y señalar la bandera de Estados Unidos en su independencia, sufrió un año entero de acoso, o sea, pasó un año entero hasta que fue detenida oficialmente. En principio se le amonestó por conducta desajustada y le acusaron de prostitución porque de esa manera no podía rondar libremente en las calles, porque en Cuba ahora menos, ahora ya hace 2 meses es posible tener internet en tu casa y hay ciertos puntos con wifi, pero el año pasado y el anterior, ni se diga antes de eso, tenías que ir a zonas turísticas para conectarte a internet.
desde lo que llaman salas de navegación. Entonces, al acusarle de prostitución e inhibirle de ir a zonas turísticas, le aislaron del mundo cibernético. Y al año perdió sus apelaciones y fue presa por aparecer en una foto. Terrible lo que me cuentas y espero esa se solucione lo más pronto posible, ¿no? Mm. O sea, como Sí, que ya está libre, pero con libertad condicional. sí, sí, y también los otros casos que me cuentas, ¿no? De gente que tuvo Ujú. que pasar por eso simplemente por profesar una idea totalmente, pues, diferente a la que se vive allá en la isla, ¿no? Un dato muy curioso, cuando envías dinero a Western Union, por Western Union, tanto a Venezuela como a Cuba, solo puede hacer en agencias oficiales. Y cuando mandas a Cuba, te hacen firmar una declaración que no vas a ayudarles a escapar. Mm. Entonces, imagínate que haya esa concesión por parte de la empresa y que tengas esa exigencia. O sea, ¿qué clase de vida carcelaria se lleva en Cuba que no puedes ayudarles a escapar? Y además, yo cuando veo gente que va a Cuba como turismo, digo, es como ir a un zoológico. O sea, están enjaulados, no pueden salir. ¡Ay, qué pintoresco! Está todo tal cual como en 1950. Terrible, ¿no? Mm, Terrible. Terrible lo que me cuentas y pues muy impactante. mm. Mamela, me gustaría saber si tú siempre fuiste afín a las ideas libertarias, a las ideas de la libertad, si se podría llamar así, y si no, ¿desde cuándo fue y cómo fue ese primer encuentro con estas ideas? No, o sea, yo no supe de las ideas de la libertad propiamente hasta la adultez. No tuve una ideología previa, no adherí, tuve una formación bastante libre, por así decirlo, pero siempre fui muy empática y muy solidaria. Yo llegué a las ideas de la libertad por un camino muy distinto que el promedio, fue a través de un taller del Instituto Acton, que son libertarios católicos. eh, se, mm, Lord Acton, por ahí le conocen, tiene la frase, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, en su honor se crea este instituto y me llegó la publicidad en Facebook que decía eh, la libertad como solución a la pobreza y dije, wow, ¿qué es eso? Yo quiero ir, ¿no? Porque son dos conceptos que normalmente no asocias. Y fuimos un puñado de gente y yo era la única nueva, por así decirlo, y me interesó mucho y pasaron un documental de un proyecto que se llama Poverty Cure, que propone el microemprendimiento en las comunidades porque las donaciones terminan fomentando no solo el ocio, sino que destruyen las industrias locales. Y la frase que me marcó para siempre, en la que basé mi tesis, decía, su ayuda nos duele. Mm, Y de ahí fue que llegué a las ideas de la libertad. Dije, para ser libre hay que ser autónomo. Y tuve el honor de estar en un congreso en Guayaquil, Ecuador, que se llamó El rol de las mujeres en las ideas de la libertad. Y una de las oradoras fue Mae Montaño, que fue aspirante a la vicepresidencia de Ecuador. Es una mujer negra que fue ingeniera, es ingeniera, y ella dio un discurso y dijo, yo la primera vez que me sentí libre fue cuando cobré mi primera chequera. Dijo, porque el pobre no es libre ni de decidir cuándo ni qué va a comer. Y me pareció brutal, porque aquí en Argentina, donde estoy, se habla mucho del liberal de canapé, porque van solo a eventos donde les dan bocaditos y están entre gente que ya sabe lo que es el libre mercado y no llega a la gente que no tiene idea. En cambio, ella te da este choque de realidad de que qué libertad hay si no puedes saber ni qué comer. Y ella dijo algo muy claro y dijo, los marxistas, o sea, en mi barrio no llegaba ni el agua potable ni la cañería, pero llegaban los marxistas. mm. Entonces, yo llegué desde el lado de la empatía y de la necesidad de llegar a quien más necesita la libertad en todas sus formas. Sí, señora, Y está. por eso llegué hasta donde menos hay, que fue Cuba. Ajá, excelente. Bueno, Ujú. Mamela, ya entrando en materia, Sí. recuerdo que hace un tiempo ya, un tiempo larguito, vi que en el canal de Agustín Laje te hicieron una entrevista que tiene varias miles de reproducciones en las que la tesis principal que recuerdo era que supuestamente para uno ser una mujer correcta, ética y demás, tenía que ser una buena feminista. ¿Sí? Entonces, tú entrabas aquí a hablar, pues a criticar dicha afirmación y dicha tesis y pues fue la invitación que te realizó Laje. A mí me gustaría
saber, y creo que la pregunta es bastante concreta. ¿Puede el feminismo emancipar a la mujer? Bueno, yo soy integrante de la Fundación Libre, investigadora, hasta ahora la representante en Buenos Aires, y la AGE me entrevista en ese contexto. No, el feminismo es una ideología bastante estatista, o sea, ¿emancipación de qué y de quién? Chesterton tiene una gran frase que dice, el feminismo le vende a la mujer la idea de que es libre si no depende de su marido, pero sí de su empleador. Desde una óptica libertaria se traduce más de la imposición del Estado. Si vemos la crítica del supuesto patriarcado, en realidad lo que buscan es volver al Estado un padre mantenedor, entonces, y marido de paso. Entonces, de emancipación nada, es todo lo contrario, es una ideología que exalta el estatismo desde el voto. Ay, yo quiero elegir a mi amo. Spooner decía, un hombre no es menos libre por elegir a su amo tras cierto tiempo. Yo mantengo esa lógica, lo mismo a la mujer. O sea, exalta la participación política en función del Estado. Entonces, ¿de emancipación de qué? Entonces, no, para mí no, nunca. Y el mejor testimonio de ello es que el manifiesto comunista y el manifiesto feminista se publican en el mismo año y bajo los mismos términos, cambiando hombre por burgués y mujer por proletario. Y no quiero ser redundante porque estas preguntas ya me han hecho, o tal vez no específicamente esa, pero por ahí me ven en otra y no sé, no quiero decir lo mismo siempre, pero un dato muy curioso es que en 1906, cuando se plantea el voto femenino, hubo 100.000 mujeres más en contra que a favor. Y no es porque no quieran que la mujer participe en política, al contrario, era no darle al Estado el poder de decidir sobre tu vida. Y decían que las cosas de envergadura se deciden a nivel local, y antes se votaba por familia, entonces se decidía en la familia y eso se llevaba a las altas esferas. En cambio, esto fragmenta la familia en cuanto que cada uno plantea una cosa distinta. Entonces, esa fue su lucha. Y lo más curiosa es que la mujer que lidera este movimiento es la tía de Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz. Entonces, es una gente de una visión enorme en función de la libertad y en contra de este monopolio del poder. Excelente, excelente cómo lo sustentas. Yo creo que, no, voy a decir algo que quizás sea ajeno a tu visión y a lo demás, y es que normalmente yo suelo ver que afirman que las primeras feministas o las feministas buenas, bajo un término moral, son las sufragistas, y a mí me parece que no puede, el sufragio y las sufragistas no pueden ser tomadas bajo este término de la bondad y demás. Yo creo que se podría hacer si antes, en vez de dar el voto a la mujer, le hubieran quitado en realidad la fuerza a la democracia y al voto popular en general sobre intentar decidir en la vida y en la propiedad y en la libertad de las demás personas, ¿no? Ajá, de hecho, bueno, si quieres te desmonto un par de mitos. Las feministas de primera ola, las sufragistas, inventaron la carta bomba, hicieron el primer atentado del siglo XX, le azotaron a Churchill, hacían atentados terroristas, se aventaban contra el tranvía, colocaron explosivos dentro de iglesias. O sea, no eran pacíficas. Cuando creen que el feminismo contemporáneo es violento, no tienen idea. Y otra cosa, tenían fuertes vínculos con el comunismo. O sea, la revolución rusa se desata con la marcha de mujeres. Y como ahora en México hablan de marcha de mujeres, no es marcha de mujeres. Los feministas no representan a las mujeres, representan a una minoría funcional al socialismo. Entonces, esto es una realidad histórica del pasado y del presente. De hecho, Sylvia Pankhurst, que fue una de las referentes principales, se escribía cartas con Lenin firmando saludos comunistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y de hecho, en el caso de Argentina es muy particular porque el voto femenino fue una gestión de Evita, y que era abiertamente antifeminista, pero, o sea, que no era esa su lucha, sino al contrario. Tiene una frase muy imponente que decía que el rol de la mujer era sublime porque ella debía sembrar el amor por Perón antes que a bendecir los nombres propios. Entonces, mientras la mujer mecía la cuna, tenía que sembrar el amor por Perón. Y de hecho tiene su legado, mi mamá me mima, Evita me ama. Entonces,
es la suplantación de la familia por el Estado. Y siempre fue así desde sus inicios. Y no me alargo demasiado, pero un dato histórico que en imágenes se pueden ver, vean en Google, Women Say Go. Aparece Gran Bretaña representada por una mujer y cómo las feministas exigían el servicio militar obligatorio. Esto es muy interesante. Desde la antigua Roma, el derecho es en función del deber. Entonces, el hombre debía estar dispuesto a dar su vida, que es el primer derecho para quienes reconocemos los derechos naturales, a cambio de ser ciudadano pleno. En cambio, la mujer no se le exigió nada a cambio de ser ciudadana. Uh-huh. Y eso es muy importante hoy, que en la causa pro vida, reflejarlo, que el feminismo rechaza la vida como un derecho, no solo contra el no nacido, sino contra el varón, porque eso quiebra la supuesta dicotomía de que la mujer no tenía plenitud de derechos, porque al hombre siempre se le exigió sacrificar su primer derecho en función de sus derechos cívicos. Y esta campaña que digo, Women Say Go, en la Primera Guerra Civil, las feministas fueron claves en el servicio militar obligatorio para los varones. Y digo varones y no hombres, porque exigía que aplique para menores de edad, para ancianos, para enfermos, para objetores de conciencia, y en caso de negarse les colocaban plumas blancas para que parezcan gallinas, como símbolo de vergüenza. Entonces, y el hecho de usar la figura femenina como una madre que decía, niños, pórtense bien. Entonces, esto es una dicta blanda, realmente. El poder femenino, porque se habla de la disparidad de fuerza, y la mujer siempre tuvo el poder de la seducción, del convencimiento y de esa compasión de que cuidar a la nación como a tu madre, y eso ha repercutido. Claro que sí. Muy chévere todos esos datos que das, súper interesantes. Me gustaría que pudieras también entrar a hablar, yo creo que va en esta misma línea, y es saber si se puede ser libertario y a la vez pro vida y conservador. Bueno, depende del enfoque que des, de qué es conservador, y en lo político, Llewellyn Rockwell, que fue el coideario de la filosofía paleolibertaria junto a Rothbard, planteaba que los libertarios eran conservadores hasta que surgieran los randianos. Y ojo, no es hasta que surge Rand, sino los randianos. Entonces, de cómo este movimiento causó un quiebre enorme. Ella repudiaba a los libertarios, para ella eran unos hippies, y sus representantes alegan lo contrario. Yo creo que se puede ser conservador en lo moral y en lo fiscal y ser libertario. Creo que hace bien figuras como Ron Paul, que exalta mucho, y también Tom Woods, el historiador, que resaltan mucho lo que es el neoconservador, porque hay un problema. Hoy se asume que conservador es el neoconservador, cuando en realidad el neoconservador busca un Estado grande y militarista. Entonces hay que hacer esas diferencias. Yo creo que el libertario no solo puede ser pro vida, sino que debe ser pro vida, porque su rol está en exaltar los derechos que preceden al Estado. Entonces, si el primer derecho es la vida, entonces sería más bien contradictorio no exaltar ese derecho. Y muy peligroso darle al Estado el poder de determinar desde cuándo vale la vida, porque será quien determine hasta cuándo. Perfecto. Me gusta que lo hayas desarrollado hasta ahí, porque creo que aquí viene una pregunta que fue dejada por un seguidor del canal. No sé si tú pudiste ver toda la cantidad de preguntas que habían dejado en la imagen. Creo que habían varias interesantes y otras quizás no tanto. Y una la dejó Gerson Gutiérrez Chávez, que me parece que viene como en esta misma línea en lo que estamos hablando, y es por qué es tan importante que un libertario se oponga al aborto. Si es que así es. Ok, sí, por lo mismo que dije hace un momento, es importante, por lo dicho anteriormente, que no se le puede dar al Estado ese poder. Dentro de los libertarios hay un abanico, hay los que creen en el Estado mínimo, hay los que creen en la abolición del Estado. Desde los que creen en el Estado mínimo, o que al menos reconocen que existe, porque existe, y mientras exista, que sea limitado, es anticonstitucional, por donde lo mires. Entonces, si le das al Estado el poder de estar por encima de la Constitución, hay un atropello.
si es del libertario que se opone a la existencia del Estado, entonces debe exigir que libertad y responsabilidad vayan de la mano. Entonces, para resguardar la libertad hay que ser responsable de ella. Y si fomentas comportamientos donde tus decisiones repercuten sobre la vida de terceros al punto que la eliminan, entonces no estás defendiendo la libertad. Al contrario, estás haciendo que otro pague por tus consecuencias. Y desde la ciencia, o sea, combinándolo con lo que es el libertarismo en cuanto a que es la filosofía hasta ahora demostrablemente más viable, nos están pidiendo negar la realidad y eso es muy peligroso. Como fan de Orwell, o sea, imponer una mentira es la antesala del totalitarismo. Entonces, si a mí me convencen, primero, la desigualdad ante la ley, de que una mujer tenga la potestad de matar a sus hijos, pero en cambio el hombre tiene la obligación de mantenerlo hasta que cumple 18 años. ¿A qué estamos jugando? Entonces, o somos iguales ante la ley o somos libres y responsables o no somos. Entonces, esto de imponer contradicciones es sumamente totalitario en esencia porque te está obligando a mentir y te está obligando a estar ciego, a desconocer lo que una ecografía te muestra que es tan evidente. O sea, desde el día 21 de la concepción el corazón late, antes del primer retraso del ciclo menstrual. Entonces, digamos, la línea en debate está la línea aristotélica que se basa en evidencia y que te demuestra, y luego está el ala más sofista que apela a la dialéctica. Entonces dejamos que venza el ala dialéctica en el momento que justificamos algo que solo con palabras se puede lograr porque con hechos es totalmente desmontable. Ujú. Sí, señora. Muy cierto lo que estás mencionando y me parece que es bastante preciso. Tú tienes un escrito muy interesante que yo lo pude leer hace ya un tiempo antes de que me lo enviaras también en el Pan Am Post, en el que hablaba sobre la relación que había entre gobiernos totalitarios y el aborto. Me gustaría que pudieras ser más específica Sí, en esto, entrar pues a hablar de esto y demás. Así que adelante. perfecto. Sí, eso aparece en un libro en el que tuve el honor de participar, que se llama Igniting Liberty. Es un manifiesto libertario y significa encendiendo la libertad. Sin cuota de género, fui la única mujer. Y es muy interesante porque como no hay un consenso de perspectivas, hay un ensayo pro aborto escrito por un hombre y un ensayo pro vida escrito por una mujer, yo. Eh, y plantea justamente los hechos. La primera nación, aunque no califica como nación porque unificó más de 15, en legalizar el aborto fue la Unión Soviética y de hecho fue la primera ley que instaura la Unión Soviética en 1920. Eh, Ujú. y eso dice mucho. O sea, en el momento, lo que decía antes, en el momento en que el Estado decide desde cuándo la vida validez, es que el Estado se mete en lo más privado y le estás dando un poder que no le corresponde. Del mismo modo que la primera nación en América que legaliza el aborto es Cuba. O sea, si eso no te dice mucho, y lo más estremecedor que compartí ahí, por ejemplo, es la regulación mensual, no sé si llegaste a leerlo, en Cuba, como solo hay medicina estatal, tienen un programa que se llama el de regulación mensual, donde la mujer, si detecta un retraso, se acerca al hospital y le preguntan si lo quiere adentro o afuera. En el momento que se detecta el embarazo, tiene la oportunidad de aspirarlo hasta la sexta semana y no se registra como aborto. O sea, no hay registro de la cantidad de abortos que hay en Cuba. Y sí hay registro de que el 50% de los casos de esterilidad son por abortos reiterados. Entonces, vemos cómo en la deshumanización se logra cuando el más frágil, en lugar de ser resguardado, es destruido, y nada menos que con recursos estatales. El caso más significativo que di, y me encanta porque lo puedes ver visualmente, es la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hay una imagen un amigo lo tiene en la portada de su libro, se llama Razones para el Capitalismo. En Corea del Norte ves desde el espacio todo apagado
y solo encendidas luces en la capital, mientras que en Corea del Sur ves todo el desarrollo que hay porque hay libre mercado. Y adivina dónde hay aborto legal. En el norte. No solo es legal, sino que si una mujer logra escapar de Corea del Norte y se embaraza, le hacen abortar de inmediatamente. En Cuba pasa igual, el aborto es forzado para las presas. Mientras que en Corea del Sur tiene una de las políticas más restrictivas del mundo. ¿Por qué? Porque culturalmente venía así, o sea, la óptica pro aborto vino con el comunismo, porque de hecho en la cultura coreana se festeja tu primer año de vida a partir de la concepción, no desde el parto. Y en lugar de pastel o torta, toman sopita de algas, porque es el alimento de las mujeres embarazadas para reponer la proteína. Entonces hay tal honor a la vida que lo incorporan hasta en el festejo, mientras que al otro lado, del lado comunista y totalitario, la vida se elimina cuando el dictador así lo exige. Lo exige. Increíble, increíble todo lo que mencionas, me parece que es muy, muy interesante. Y ya que mencionas todo este tema de Corea del Norte, has mencionado a la isla, La Habana, Cuba, y has mencionado también a la Unión Soviética. Me gustaría que pudieras, por favor, mencionar, según lo que has podido indagar a través del tiempo y que eres afín pues, a las ideas del libertarismo y demás, ¿por qué no socialismo? Porque el socialismo no puede ser la vía y la solución para una mayor libertad y demás, y cosas así. Hay una frase muy buena, no recuerdo el autor, decía: Marx no se equivocó de idea, sino de especie, porque aplicaría perfectamente para hormigas y abejas. Y hay mucha gente que exalta la labor de la hormiga, que es muy fuerte y muy poderosa, pero no dice en función de quién trabaja. Y lo mismo las abejas. Entonces, esta mentalidad obrera de colmena es operativa, pero su vida es totalmente prescindible. Y eso es lo que pasa en el socialismo. El socialismo niega la existencia del individuo, el socialismo científico de Marx, digamos. Entonces, es inviable en cuanto todos tenemos deseos y voluntad. Si te riges al manifiesto comunista, lo que pide es realmente abominable. Desde el hecho de todo lo que busca negar desde la historia, o sea, hay una bajada de línea ideológica de la negación del pasado. Marx dice, en la sociedad burguesa, el pasado domina el presente, en cambio en la sociedad marxista, el presente domina el pasado. Y eso es muy importante que no permitamos, porque es lo que está pasando en la actualidad, que el presente domina la historia. Entonces hay un desconocimiento total, que la gente asume que lo que pasa es la mejor versión simplemente porque desconoce lo que vino antes. Y si nos remitimos a los hechos, el socialismo ha demostrado vez tras vez que no funciona, es inhumana, devastadora y sangrienta. Sí, señora. Excelente, excelente, me gusta mucho. Y yo creo que en esta misma línea que mencionas de que Marx mencionaba de que el presente domina el pasado, yo leí a Burke que mencionaba que es viceversa, ¿no? Que según eso lo que vemos aquí en el presente es la tradición, que la tradición básicamente es como la democracia de los muertos, o sea, como que lo que han podido nuestros antepasados poder preservar porque ha funcionado a través del tiempo, ha prevalecido hasta el día de hoy y al parecer pues lo que yo más o menos intento y puedo resaltar en el socialismo es que intenta como sepultar aquellas cosas que en realidad han florecido a través del tiempo y ya se han preservado y tratar de imponer el presente para sepultar lo anterior, ¿no? Sí, y me parece muy valioso lo que dices, pero también creo que vale resaltar, no quiero llamarlo enemigo interno, sino confundido, desinformado, pero gente vinculada a las ideas de la libertad que no reconoce ese valor del pasado justamente. Hay una frase que a mí me encanta y es la que me empuja día a día, es un proverbio griego que dice: la civilización progresa cuando los ancianos siembran árboles bajo cuya sombra no reposarán. Entonces, la idea de forjar algo que perdure entre lo que llamamos liber progress, eh, y es muy interesante la nomenclatura, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, liberal es sinónimo de progresista y progresista es, digamos, la antesala del socialismo y muchas veces frontalmente eso, porque no reconocen
el valor de la cultura, pero sobre todo también no ven el impacto en la economía, porque al ser tan hedonistas, no ven que promueven la cultura que tanto se critica, que es la del consumo. O sea, yo siempre lo digo cuando intento explicarle a alguien que no está familiarizado con las ideas de la libertad, les digo, ¿qué es lo opuesto al consumo? El ahorro. Ok, ¿y cuál es la base del capitalismo? El ahorro y la inversión. Entonces, si tú tienes hábitos y fomentas una cultura donde el consumo es la máxima, estás adoptando posturas keynesianas, Ujú, porque Keynes, el que decía, a la larga todos vamos a morir. ujú. Entonces, gracias a que la democracia moderna es tan limitada y dura lapsos tan cortos, las proyecciones son en el corto plazo y genera un ritmo de gasto, como pasó en Argentina en la época de los Kirchner, la gente creía que estaba mejor porque podía gastar, pero no podía ahorrar. Entonces, la gente que tiene esta mentalidad tan a corto plazo cree que está bien porque puede salir a comer, pero no piensa en tener un hijo, en tener un nieto, en ahorrar para su porvenir. Y también el estado de bienestar ha sido el mayor destructor de esta mentalidad porque suple el rol de la familia. Tengo en ese mismo libro donde colaboré un ensayo que se llama La familia como base de una sociedad libre, donde justamente plantea que la familia es el mejor sistema de seguridad social, donde los hijos proveen por sus padres y los padres por sus hijos. ¿Y qué es lo que nos prometen el Liber Progre? Que tengamos la potestad de matar a nuestros padres y a nuestros hijos a través del aborto y la eutanasia. Gracias. Entonces, no se dan cuenta y lo disfrazan de voluntad, pero llaman voluntad al dolor de una persona que está pasando un momento terrible, y tanto en un embarazo no deseado como en una situación de salud difícil. Entonces, no ven que fomentan las mismas actitudes que destruyen una economía que perdure y una cultura que la fomenta. Ujú. Excelente, está muy bien desarrollado, me gusta muchísimo. Y por esta misma línea, creo que es necesario poder hacer la pregunta que te voy a hacer y es, ¿la moral es indispensable para un libertario? Bueno, creo que cuando nace la corriente paleolibertaria queda establecido que sí. ¿Por qué? Si fomentamos que haya un Estado limitado o la ausencia del mismo, debemos tener valores en común, al menos el reconocimiento de vida, propiedad y libertad que no están sujetos a circunstancias. Por eso el principio de no agresión de la ética libertaria plantea que la única forma válida de matar a otro es para defender tu vida. O sea, no hay libertad de matar, hay libertad de hacer hasta lo imposible por preservar la vida. Entonces, en esta corriente está claro que debe haber una moral consensuada. Ujú, Ahora, hay quienes no comparten y yo creo que va más por el lado de la ética, que no son sinónimos, aunque son similares, ujú. y creo que debe haber una ética compartida para un funcionamiento básico, mientras que para el funcionamiento en el largo plazo sí hay una moral que lo haría en todo caso más viable. Y hay mucha gente que lee o escucha la palabra moral y se estremece y dice, ¿qué es tu argumento moral? Y digo, ¿y qué principios tienes si no tienes moral? De hecho, me lo han debatido muchos Liber Progress, incluso son amigos, dicen ellos son amorales, y digo, tus estándares de belleza también son, o sea, no Claro, te va a gustar, o sea, la moral está en mucho, simplemente no te gusta cierta moral preestablecida, pero tienes la tuya propia. Y yo creo que para la viabilidad tiene que haber al menos un consenso en lo básico. O sea, yo digo una moral tradicional y una ética libertaria que permita ser y dejar ser al modo de cada cual, pero teniendo una base en común. excelente, excelente. Ya Mm, que vienes en gracias. esta misma línea hablando pues de este tipo de liberales que tratan pues que son muy hedonistas y están muy ligados con el nihilismo en general. eh, Gloria Álvarez en su libro Cómo hablar con un conservador también más o menos hablaba, no se definía así, pero ella decía que era de una moral utilitaria, así se define ella en su libro. Y pues bueno, cuando tú hablas de una moral consensuada, se me hace que es pertinente poder hacerte la siguiente pregunta que es también traída por un seguidor que se llama José Miguel Medina, que hace la siguiente pregunta sabiendo también de antemano que has podido escribir en el Panam Post algunos escritos hablando sobre religión. ¿Sí? Entonces, pues me parece bastante interesante ya que estamos hablando pues de una moral consensuada y demás. ¿Listo? Entonces, la pregunta es la siguiente.
ya te dije que es de un seguidor, no es mía, que más o menos dice lo siguiente: ¿qué importancia y relevancia tiene la influencia de los valores judio-cristianos en torno a los fundamentos del liberalismo y sus pilares vida, libertad y propiedad? Ok. Hay algo muy valioso que no ha tenido la repercusión que merece y me voy a dedicar a hacerlo. Cuando hay un símbolo común en todos los libertarios que nos encanta, que es la bandera de Gadsden, la serpiente, ¿no? Ujú, sí, señor. En la bandera amarilla. Lo que muchos no saben es que junto a esa bandera había una bandera blanca con un pino en el medio que decía An Appeal to Heaven, una apelación a los cielos. Y hasta hoy esa bandera está en los escenarios de CIPAC, que es la convención conservadora que se hace una vez al año, donde Gloria Álvarez habló en el 2016. Irónicamente, porque a mí me pareció genial la idea de Gloria. Somos amigas personales y no me vas a encontrar a mí diciendo algo negativo sobre ella. No comparto muchas cosas, eh, pero sí, como defensora del libre mercado, creo que la distribución del trabajo es necesaria y ella hace bien un trabajo introductorio a las ideas de la libertad y como va el choque, genera reacciones. Su última etapa no comparto, aunque creo que la idea era buena de cómo hablar con un conservador, pero finalmente no te enseña cómo hablar con un conservador, sino cómo enfrentarte a un conservador, que no es lo mismo. Y bueno, y esta bandera justamente lo que plantea las ideas detrás, y he hablado con gente que le encanta a los padres conservadores, padres, perdón, fundadores, pero no les gusta su teísmo. Dice, en eso se equivocaron, y en realidad la Constitución argentina también lo sostiene, y es que el Estado está limitado justo hasta ahí, Ujú. que hay potestades que solo lo tiene Dios. Ahora, uno puede elegir creer o no creer, el tema es en inglés, y es muy interesante porque al final terminamos siendo más progres en Sudamérica que en Estados Unidos, porque allá todavía se dice con total libertad y sin titubeos God-given rights, que son los derechos naturales que decimos pudorosamente y que en inglés dicen abiertamente son los derechos que dio Dios, que son vida, propiedad y libertad, que son derechos que el Estado no te puede quitar. Entonces, esta bandera lo que representa era que hacían una petición a Dios y lo ponían a la par de la libertad misma. ¿Por qué? Porque el Estado tiene límites. Y uno por eso jura ante la Biblia, por ejemplo, y los demócratas la quieren retirar. Eso es muy, muy importante. No es porque quieren respetar la libertad de culto, no. Es porque vuelven al Estado una religión. Y de hecho, tú me dijiste, bueno, sí, antes, perdón, antes de que eh, me distancie del tema, sí, tienen mucho que ver, o sea, fueron para los padres fundadores elementales y yo creo que provee la ética necesaria, no robar, no matar, o sea, es totalmente inviable, al menos desde la coherencia, pregonar esos valores y ser socialista, con la excepción del Santo Padre, Papa Francisco, y es muy interesante porque el arzobispo de Hong Kong, el obispo Zen, que fue perseguido por China, él plantea que para mí el error no es que sea tanto ni católico ni jesuita, sino que es argentino. Ujú. Hay una realidad que en Argentina hubo una influencia fascistoide muy profunda del peronismo y el arzobispo Zen de Hong Kong plantea, y yo lo tengo en un artículo del Pan Am Post, donde dice que el Papa vivió en un tiempo donde los comunistas eran los perseguidos, como fue el último proceso militar. Entonces él los ve como mártires, pero él no sabe lo que pasa cuando los comunistas tienen el poder. Ujú. Es lo que él sostiene, el obispo, como que intenta comprenderlo, pero igual lo sanciona. Entonces uno ve la persecución de los cristianos y entiende, y eso también es otra cosa que deberían aprender los liber progres, que todos usan y muy convenientemente, y les doy las gracias, de cómo el Che Guevara perseguía a los homosexuales, cómo había las unidades militares de ayuda a la producción en Cuba. Ujú. Lo que no saben es que había católicos ahí también, había testigos de Jehová. Los religiosos en Cuba eran y son tan perseguidos como los homosexuales. Ujú. De hecho, no fue hasta la visita del Santo Padre Juan Pablo II
que un católico podía ser miembro del Partido Comunista. Y obviamente no es que querían serlo. El tema es que el Partido Comunista era la única vía hacia la vida política y hacia una labor pública. Entonces, ser católico de antemano te dejaba sin empleo. Entonces, eso es muy importante saberlo. Y de hecho es algo que yo tengo un artículo también contrastando lo que fue las marchas feministas en Argentina. Siempre terminan destruyendo iglesias, mientras que las damas de blanco, no sé si las conoces, son cubanas que todos los domingos van a misa vestidas de blanco y luego marchan para exigir la liberación de los presos políticos. Y ahí ves el contraste. Las unas son comunistas pidiendo que el Estado hasta les financie y matar a sus hijos, mientras que las otras luchan contra un Estado comunista y van a misa. Ujú. Y ellas lamentablemente han tenido abortos por las palizas que han recibido y como están vestidas de blanco los ves manchadas de sangre. Entonces ves por un lado mujeres con abortos forzados por luchar contra un Estado totalitario, mientras ves a mujeres exigiendo que el Estado se vuelva totalitario y les financie matar a sus propios hijos. Perfecto, excelente. Yo como libertario y también como cristiano he podido ver que en sí mismo la figura del mártir, de la figura del mártir después de la muerte de Cristo y demás, es bastante libertaria, es decir, que en algunas ocasiones preferían morir, preferían ser lanzados a la jauría de leones, ser crucificados, demás, antes de rendirle pleitesía al rey de turno, al emperador de turno. No sé si em, por lógica, por razón o simplemente por la confianza que tenían en la figura de Cristo como un verdadero rey. Entonces, Bueno, pues no sé si hay una relación entre estas dos corrientes, entre el cristianismo y el libertarismo, y si es así, ¿qué nos podrías contar de esto? ¿Qué más cositas puedes adicionar a sí, de esto? hecho yo lo voy a hacer para el año que viene, un ensayo donde exalte a la lucha de los cristeros de México, no sé si estás familiarizado. En 1926, el gobierno mexicano quiso regular el rito católico. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicieron los católicos mexicanos? Dejaron de pagar impuestos. Entonces su lucha fue la lucha libertaria de que los impuestos son robo. Dijeron, si el Estado nos limita nuestra libertad de conciencia, nosotros no vamos a financiar el Estado. Y eso es muy interesante porque el grito de los cristeros era Viva Cristo Rey. Y si te interceptaba el gobierno federal, tenías que decir muerte a Cristo Rey, viva el gobierno federal. O sea, no hay consigna más estatista sobre la faz de la tierra. Y es muy importante y ha sido sistemáticamente silenciada y hay mucha gente que no la conoce y yo cada que escribo al respecto me dan las gracias y fue una lucha tan simbólica que en los primeros fusilamientos que se hicieron en la Cuba comunista decían Viva Cristo Rey y luego eran fusilados. ¿Por qué? Porque se planteaba justamente eso, y por lo cual, ya te digo, eran los cristianos apresados al igual que los homosexuales, y esto es muy importante para desmontar esta interconexión que hago, para desmontar el mito feminista de la supuesta opresión. En los regímenes comunistas se persigue a los homosexuales porque no son considerados aptos para la revolución. Por eso eran unidades militares de ayuda a la producción, porque como no eran considerados aptos para la guerra, tenían que suplir esta carencia, una carencia que a la mujer nunca se le ha exigido. Entonces, como los cristianos consideraban a Cristo Rey, para ellos la revolución no era un Dios humanado y por tanto no estaban dispuestos a dar su vida por ella. Del mismo modo que el homosexual, por su preferencia sexual, era considerado no apto. Entonces, el liber progre antagoniza al cristiano con el homosexual porque confunden opiniones, criterios, creencias, moral, llámale como quieras, con imposición estatal. Y de hecho, sistemáticamente borran el hecho que fue Margaret Thatcher y junto a los conservadores quienes, enhorabuena, despenalizaron la homosexualidad. O sea, eso se les pasa por alto. Aunque yo no soy de las que enaltece a Thatcher justamente porque fue de las facilitadoras del aborto legal,
y eso muchos no lo saben. De hecho, cuando los conservadores plantean acortar la brecha a las 18 semanas, ella decía que debía ser hasta las 24, o sea, hasta el sexto mes de gestación, y ella faltó el día del voto. Entonces, perdón si le quiebro a su ídolo, capaz le siguen queriendo, yo le respeto un montón, entiendo que son cosas de coyuntura, pero en eso a mí me cuesta un poquito. Eh, y bueno, sí, creo que es muy importante. Tampoco te digo que tengamos un reino donde, no sé, teocrático. Por eso mismo creo que es importante hacer esa diferencia entre lo que es moral, opinión, criterio y lo que crees que debe venir desde el Estado. Más bien, una ciudadanía, un conjunto de individuos que tengan actitudes rectas, conductas morales, no necesitan de un Estado intromisor. Entonces no es llevémoslo al Estado, no, es saquemos al Estado y seamos nosotros el ejemplo de cómo se desenvuelve una sociedad compuesta de gente de bien. Excelente, excelente. Y yo creo que ya la última pregunta para acabar, que creo que va en esta misma línea y que prácticamente recopilaría todo lo que se ha mencionado en la entrevista y creo que valdría la pena hacerla y es, y visualicemos a la persona que recién está, se está topando con las ideas libertarias, con las ideas de la libertad en general y pues piensa que debe también oponerse a ideas como la traición, a ideas como la religión, a ideas como la jerarquía, a la idea como la moral en general. ¿Qué le dirías a ese tipo de personas? No es al liberprogre como tal, que ya lleva un tiempo desarrollado en esto y que trata de siempre de justificar pues sus ideas en contra de esto en autores de izquierda en general, sino que es ingenuo. Estamos hablando de una persona que recién arranca en este tema y no conoce a profundidad dicho tema. ¿Qué le podrías decir a esa persona? Para acabar ya. Diría, hola, mucho gusto, gracias por su atención. Considero que muchas veces las ideas de la libertad se lleva a una esfera demasiado técnica y elevada. Yo creo que la persona promedio lo que quiere es su bienestar y la de su familia. Y las ideas de la libertad lo que te ofrece es justamente eso, tener las posibilidades económicas para salir adelante, tener la libertad de educar a tus hijos, que creo que hoy es la gran lucha de que los padres tengan mayor autonomía en lo que es la educación de sus hijos, su formación ética, moral y académica, porque estamos entrando en una era anticientífica. E irónicamente nos acusan a los presuntos conservadores, porque yo que nunca me consideré como tal, ya me tacharon como tal, y bueno, en comparación de ellos quizás. Entonces, es importante que justamente si queremos que nuestros hijos tengan una formación académica adecuada, tanto en ciencias como en ética, debemos reducir la intromisión del Estado para que sean los tutores quienes deciden qué aprenden los niños. Y por eso yo creo que las ideas de la libertad, particularmente si quieren indagar, creo que el paleolibertarismo es lo más relacionado a lo que la familia de Latinoamérica promedio busca para sus hijos, que es prosperidad, libertad y un porvenir llevadero. Porque si lo que buscan es la diversión del momento, eso está más alineada a una ideología más bien consumista y que no aplica a la lógica de una familia, sino la de un soltero empedernido. Así que les doy la bienvenida y a la orden y sean conscientes de cómo si permitimos que la seducción que nos ofrece el Estado a través de programas que nos dan de nuestro propio dinero que nos quitan, poco a poco nos volvemos menos libres y también menos seguros, porque al ser dependiente de quien tiene el monopolio del poder y la fuerza, quedamos más vulnerables y ni se digan los más débiles. Excelente, excelente, Pamela. Gracias. Ahorita que mencionas, ya como para acabar después, me hace acordar de un escrito que me envió anoche mi compañero Jan de Viase, que también lo invité aquí al canal, tuvimos una entrevista con él, y me envió la encíclica del Papa San Pío X. Contra el comunismo. Sí, no, en contra como de la modernidad, es lo que he intentado leer, son 69 páginas, creo que son en total. Excelente, y está luchando en contra, o sea, empezó hablando de que es muy raro porque después de la ilustración y demás,
se empiezan a hablar de una serie de ideas anticientíficas que van en contra pues de lo que normalmente había funcionado a través del tiempo y lo demás, lo que ya te había mencionado ahí. Se me hace muy Ujú. sagaz que en esa época, la encíclica es del 8 de septiembre de 1907. Es muy interesante porque él ya desde esa época ya veía e intuía lo que se nos iba a venir encima, ¿no? Con todo este tipo de lo que tú llamas ideas anticientíficas, que él también utiliza esa misma palabra. Sí, de hecho, el propio Nietzsche ya lo auguraba y es muy interesante porque Nietzsche auguraba la muerte de Dios, pero muchos lo toman como un triunfo y en realidad lo toma como un lamento, porque justamente decía que cuando la gente pierda la noción del castigo que puede haber, entre otras cosas, es que se perdía también la noción de los límites. Y él auguró lo que iba a pasar con el socialismo y la devastación y los genocidios, porque justamente esta es una lectura que hace Camus, o como lo quieran pronunciar, Camus. Ujú. Él hace esta lectura de Nietzsche que plantea que el Estado totalitario surge cuando Dios sale a tal punto de la vida cotidiana que el Estado, al no poder dar vida, es quien la quita, porque asume ese rol de dador de vida y ante esa frustración la destruye. Entonces es muy interesante cómo ya se auguraba, bueno, Dostoyevsky fue uno de los grandes, ya se veía venir. Y hoy yo no les digo que sean creyentes, si quieren serlo, yo en lo personal tengo ese conflicto todavía que no lo abrazo y lo hago más desde la defensa de la ética y la moral y la tradición que ha funcionado, pero me cuesta todavía decir sí, soy creyente. Por lo pronto soy deísta, o sea, que es un punto medio. Y no lo considero tibieza, sino en todo caso eh, precaución, pero ya sucederá. Claro que sí. Entonces, lo que señalo es la importancia de cómo, como mencionas, estos autores auguraban lo que podía venir. Tenemos también autores que nos auguraban lo que ya está pasando, como son Huxley y Orwell. Ya vivimos, ayer le denominaron a una editora que va a establecer en los diarios qué se puede decir en función de género. O sea, ya vivimos una dicta blanda donde determinan qué podemos decir, quién lo puede decir, cómo y cuándo. Y con el tema de la ONU que quiere prohibir que comamos carne o reducir el consumo de carne, están planteando lo que decía Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, donde los libres, que eran considerados los salvajes, comen carne y verdura. Los evolucionados, los civilizados, comen todo prefabricado y sus hijos nacen en laboratorios, mientras que los libres todavía paren a sus crías como perros. Ujú. Y hacia allá vamos, si es que lo permitimos. Y quienes estamos dando la contrabatalla cultural hacemos hasta lo imposible porque no suceda. Me hace Entonces, acordar. no permitamos que nos corten estas pequeñas libertades, que si bien podemos ser empáticos hacia los animales, el hecho de que una entidad supranacional decida qué comemos es una limitación a las libertades brutal. Me hace acordar eso último que mencionas con un escolio de Nicolás Gómez Dávila, que por cierto es creyente y si no estoy Mm, mal católico, en el que mencionaba que para que las cosas salieran mal y que cayéramos en una decadencia total, lo único que hace falta es que el hombre bueno no haga nada. exacto. Ujú. Entonces, pues, igual te quiero invitar, Mamela, para que te unas al lado como tal, porque no sé si lo conoces a Manuel Danan, que también es Ujú. deísta, y en una entrevista que le hicieron en un canal de apologética que también pude entrevistar directamente en Facebook, lo invita a Danan a que se vuelva cristiano. Lo mismo hago yo en esta entrevista. Igual sí, soy bautizada, hice la primera comunión y cuando me case me voy a confirmar. Ah, bueno, perfecto. Que lo tengo presente, aunque por ahí hay que ver quién es el candidato. Ah, bueno, quizás Por lo un, pronto honro esa formación que me dieron y es algo valioso. Tuve ese debate con un amigo cristiano protestante que resaltaba que el protestante se bautiza cuando él decide, que es valioso porque es algo que va de frente. El católico espera hasta la confirmación, pero ya en el bautizo viene con ese legado de la tradición familiar y que viene en tu formación ética también. Así yo, que yo también, a mí me bautizaron cuando era pequeño y lo agradezco de todo corazón. La primera comunión y demás, lo agradezco, en serio. Porque viene como en esta misma línea de ahorita, de estos autores nuevos que en su gran mayoría
que me gustan a mí son católicos o han sido protestantes en su momento, como lo fue C.S. Lewis y demás. Entonces, Mm. pues nada, Mamela, muchas gracias por venir al canal, por estar aquí con nosotros compartiéndonos un poco de tu gran sabiduría, que yo estoy seguro que muchos van a estar también agradecidos por eso y han aprendido, yo me imagino, al igual que yo, mucho el Mm. día de hoy. ¿Listo, Me Mamela? alegro. Gracias a Bueno, ti por el espacio. bueno, señora, te cuidas, ¿o yo?